Listo. Pues muy buenas noches a todos los presentes y también al público que va a estar disfrutando de esta conferencia de hoy por el profesor Ricardo Vélez y que se transmite en diferido a través de nuestros canales sociales. Y hoy vamos a estar hablando de un tema pues bien interesante, que es un trabajo que ha hecho el profesor sobre Ricardo Ortiz Vélez, que fue uno de los primeros, vamos a llamarle personajes históricos, que dio mucho y que influenció el quehacer diario de la Villa de San Germán en aquellas primeras décadas de existencia del antiguo partido. No le voy a decir nada más porque eso es lo que Ricardo pues, nos va a estar hablando. Y Ricardo, por cierto, nos está llamando virtualmente desde Boston. Así que yo lo que voy a hacer es que voy a dar una pequeña biografía de Ricardo. Luego de eso vamos a dejar que Ricardo exponga el fruto de todos sus esfuerzos y que nos hable un poquito. Ricardo, aquí estamos entre investigadores. Que nos hables un poquito, ¿verdad? Más allá del contenido del libro, cómo fue esa jornada de investigación. ¿Cuánto tiempo te tardaste? ¿Dónde estuviste buscando todas los entramajes que fuiste desempolvando, etcétera, etcétera, hasta llegar al libro que es hoy y que se está hablando muy bien de él? Así que voy a proceder a la biografía de Ricardo y luego de eso pues le vamos a dar el foro a Ricardo y luego vamos a preguntas y respuestas, o si el autor prefiere, podemos hacerlo interactivo según él desee. Así que le doy la bienvenida a todos a nombre de la Academia de la Historia de San Germán. Este es uno de nuestros foros mensuales de llevar y diseminar el fruto de los trabajos nuestros y de nuestros colaboradores como Ricardo para el beneficio de todo el mundo. Así que el autor, Ricardo, es nacido en San Juan, Puerto Rico. Cursó su bachillerato de física teórica en la Universidad de Puerto Rico y su maestría en física aplicada en la Universidad de Massachusetts. Desde hace más de 10 años ejerce como profesor y tutor de ciencias físicas. Así que aquí tenemos a un físico historiador. Ahora no me siento mal, ¿verdad? Que soy un industrial historiador. Tenemos un físico historiador. Ha publicado varios ensayos de temas de genealogía e historia de familias de Puerto Rico y España en la revista Hereditas de la Sociedad Puertorriqueña de Genealogía. En adición, es el autor de un trabajo biográfico sobre la vida de un soldado español del siglo XVI en Puerto Rico titulado, ¿verdad? Y es la conferencia de hoy, Rodrigo Ortiz Vélez, Orgullo, Inquietud y Sedición, y publicado durante este año, así como un ensayo investigativo titulado Incertidumbre sobre los orígenes del linaje Ortiz de la Renta en Puerto Rico, un breve ensayo, también publicado durante este año corriente de 2022. Así que nuevamente le damos la bienvenida a Ricardo. Ricardo también, por cierto, expuso brevemente su trabajo en el primer congreso de la historia de San Germán, pero hoy pues tenemos mucho más tiempo y somos todos de Ricardo. Así que buenas noches, Ricardo, nuevamente. Buenas noches a todos ustedes. Y adelante, Ricardo, con tu exposición. Y tú mismo pones las reglas de juego. Si tú quieres que te pregunten mientras estás hablando, si tú quieres terminar primero y luego abrir las preguntas y respuestas, el foro es tuyo. Adelante. Sí, bueno, pues muy buenas noches a todos. Gracias, Carlos. Por mí, pueden interrumpir si tienen preguntas o si tienen algún comentario que hacer durante el transcurso de la presentación. De verdad que no me molesta que hagan ningún tipo de preguntas. Yo estoy bien con eso. Yo sí tengo una presentación tengo unas imágenes de PowerPoint que me gustaría tratar de compartir. Voy a intentar hacer el share screen. Espero que funcione bien, ya que con el audio tuvimos un poquito de problema. Pero a ver si puedo hacer esto rapidito. Sí, yo te di los privilegios para que puedas compartir como host. Así que debes ser capaz sin ningún tipo de problema. Bien, pues.
¿Pueden ver la imagen? ¿Pueden ver la pantalla? Todavía. Tómate tu tiempo, Ricardo, porque yo en estas Seguro. cosas me vuelvo un ocho. Así que es María Barceló. Ajá, gracias, sí. Yo voy a, como tú te volviste a loguear, voy a hacer algo, voy a volver a repetir y te voy a dar de nuevo los privilegios, a ver si ahora de nuevo debes ser capaz de presentar. Pues a intentarlo otra vez. Por ahí viene. ¿Ahora lo pueden ver? Sí. Si quieres ponlo en modo de presentación. Sí, yo lo veo. Ahora sí. Excelente. Adelante. ¿Ahora sí se ve bien? ¿Lo ven? Sí, se ve muy bien. Ah, bien, perfecto, perfecto. Pues de nuevo, muy buenas noches a todos y de nuevo, Carlos, gracias por la introducción y gracias a la Academia de la Historia de San Germán, por supuesto, por facilitar y por hacer la presentación posible. Yo creo que dice mucho del compromiso de ustedes acerca de este tipo de temas. De San Germán en particular, claro, pero de Puerto Rico en general. Así que me complace mucho estar con ustedes. Y como dije ahorita, si hay preguntas, yo no puedo ver ahora mismo en la pantalla que estaba viendo ahorita, pero en caso que hayan preguntas, no me molesta para nada que haya alguna interrupción para aclarar alguna pregunta o algún comentario. La presentación que tengo aquí, como Carlos había dicho, pues sí, yo había presentado ya una muestra, por decir así, de esta investigación en aquel momento durante el Congreso. En esta ocasión, pues ahora estoy presentando el libro, ¿no? Ya el trabajo ha sido completado y me gustaría pasar la primera parte, la buena porción de la primera parte, hablando concretamente del libro, ¿no? De qué es lo que contiene el libro, ya que ha sido presentado y toda esa información, que eso es lo que tengo aquí en la presentación, solamente para dar un adelanto, hablar del contenido del libro, hablar un poquito de las motivaciones, como estaba sugiriendo Carlos, y hablar también un poquito pues del propio personaje, ¿no? De nuestro compañero Rodrigo Ortiz Vélez, para que estemos bien claros y sepamos cuál es la importancia de este individuo y por qué vale la pena, por supuesto, que estemos hablando de él. Para comenzar, pues el libro, yo creo que la pantalla se ve bien todavía. Sí, ¿Sí? se ve, o sea, dice presentación. Se ve, El tópico de la presentación. se ve. Perfecto, perfecto. Bien. Pues bueno, el contenido del libro está dividido mayormente en tres partes principales, son tres secciones. Está la parte biográfica, la genealógica y los apéndices. La parte biográfica es la parte principal del trabajo y yo diría también que es la más larga, porque en esta parte del trabajo se presenta pues la vida de Rodrigo Ortiz Vélez desde el principio, desde que comienza en España hasta que finaliza su vida en San Germán. Así que es la parte más larga y yo creo que es la parte más no quisiera decir la parte más trabajada como tal, pero yo creo que es la parte definitivamente más abundante. Solamente para dar una idea de los datos inéditos que se incluyen en esa misma parte biográfica, pues tenemos datos acerca de la llegada de Rodrigo. Como mencioné, abunda toda su biografía, no todos los datos posibles usando las fuentes primarias, pero por lo menos datos inéditos que a mí me parecen muy, muy especiales y yo espero compartir con ustedes ahora. Está la llegada de Rodrigo a Puerto Rico, está su participación en el ámbito administrativo como miembro del Cabildo y también estuvo la participación de él en el ámbito comercial y entró en esos tres en particular. Hay unos datos que yo creo que son muy, muy interesantes y son algunos de ellos datos inéditos que se comparten a través del libro y que descubría a lo largo de la investigación y que forman parte del trabajo. La segunda sección es un poquito más, yo diría más limitada, un poco más corta, la parte genealógica, pero a mí me pareció que era importante también incluir algo de información acerca de su familia, acerca de los descendientes, así que también esa parte tiene información inédita también, una porción de la información de los descendientes es inédita, y yo creo que las personas que le interesen mucho los conceptos y los temas de genealogía, yo creo que lo van a encontrar muy útil. Y finalmente, entonces está la parte de los apéndices. Los apéndices son en total 12 apéndices y de esos 12, 10 son transcripciones de documentos
Estos documentos, algunos son documentos originales y algunos son transcripciones de los originales, van desde mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII. Y de esos 10 que están transcritos, 4 de ellos son documentos inéditos. De nuevo, parte de esos documentos fueron los que me ayudaron a extender un poquito de esa información biográfica, incluyendo la información genealógica también. Y para que tengan una idea de los otros documentos en general que están transcritos en el apéndice, está su probanza de méritos, que está transcrita en su totalidad y fue llevada a cabo en la Villa de San Germán en el 1577. El juicio de residencia, eso es un documento bastante extenso. Lo que yo incluí en la sección de los apéndices es solamente una porción de la deposición que Rodrigo dio. No es el juicio entero, pero la parte que concierne a Rodrigo está ahí presentada. Su juicio de contrabando, también la deposición que él dio durante el periodo del juicio de contrabando está incluida, y unos documentos de unos protocolos notariales que son de San Germán y de Almendralejo, de la villa de Almendralejo donde Rodrigo nació. Y finalmente también entre los apéndices incluí unas muestras de las mercancías que Rodrigo recibió. En un momento dado él empezó a comercializar cueros, y a base de esa mercancía que él enviaba, que él exportaba a España, le devolvían mercancías que él usaba para su hacienda, para su familia. Incluí también una muestra de eso para tener una idea, ¿no?, de qué eran las cosas que Rodrigo en general, pero Rodrigo en particular, pero que en general las personas podían recibir en San Germán para esa fecha. En cuanto a la documentación, por supuesto, he mencionado que hay datos inéditos e información nueva de Rodrigo, y entonces para ser bien claro en cuanto a esa documentación, de dónde salió esa documentación, pues bueno, salió principalmente de los archivos estatales de España, específicamente el Archivo General de Indias, que es el que está en Sevilla, el Archivo General de Simancas, que es el que está en el municipio de Simancas, y varios otros más que yo consulté, que son parte de las redes de los archivos estatales de España. Aparte de eso, también hice indagaciones y tuve la oportunidad de investigar en el Archivo Municipal de Almendralejo y en el Archivo Parroquial de Almendralejo. Y encontré una información muy buena en ambos. De hecho, tengo que más adelante aquí voy a mostrar una imagen de un documento muy especial que encontré en el Archivo Municipal de Almendralejo de los protocolos notariales, que me parece que es un documento muy único, y quiero también hablar un poquito más de él en adelante. Entonces también el archivo del Marqués de la Encomienda, que es un archivo privado de la familia del Marqués de la Encomienda en Almendralejo. Los documentos de ese archivo yo no los encontré en su totalidad, encontré unos cuantos. De hecho, esa imagen que ven ahí del árbol genealógico fue precisamente tomada de ese archivo, pero ese archivo y la documentación que yo pude estudiar personalmente fue muy limitada, pero tuve mucha suerte porque el historiador don Francisco Sarandieta Arenas, que es el historiador y el cronista oficial del Ayuntamiento de Almendralejo, él me facilitó muchos otros de los documentos que yo no pude acceder directamente. Él me dio mucha parte de esa información, que tiene en su mayoría información genealógica de la familia de Rodrigo allá. Y finalmente, documentos de la Biblioteca Nacional de España. Ellos tienen una colección muy buena de unas ordenanzas de la villa de Almendralejo en el siglo XVI, que también fue muy útil para eso mismo, para conocer un poquito de la familia de Rodrigo y los sucesos y las circunstancias durante ese periodo. Este otro documento, el que está arriba, es el documento que ya mencioné, genealógico, y el que está abajo es un documento de unas investigaciones, unas visitas que se hicieron a la villa de Almendralejo en el 1561, y eso es parte de la colección de los documentos del archivo de Simancas. El documento que mencioné de los protocolos notariales es este documento actualmente está custodiado por el Archivo Municipal de Almendralejo. Esto fue un protocolo notarial, esto fue una carta, un juro de poder que preparó la viuda de Rodrigo después que él falleció el 2 de enero del año 1609. Ella se presentó ante el escribano y ella cedió su poder a su hijo, que se llama Juan Lorenzo Vélez, y entonces él tomó esa carta que se preparó en San Germán. Él viajó hasta Almendralejo para bregar con unos asuntos de la familia después que Rodrigo falleció, y entonces se preparó el traslado en el 1612. Y entonces esta imagen que tenemos ahí es el traslado que hizo el escribano en España, en Almendralejo, de la carta original. Esta carta original el traslado del original está incluida en este trabajo en su totalidad.
y es uno de los 4 documentos inéditos que mencioné. Y para mí fue bien especial porque a veces nosotros pensamos, no, que si estamos estudiando de Puerto Rico, San Germán, etcétera, en el siglo XVI, tenemos que estar muy seguramente no en el Archivo General de Indias, no tenemos que estar en Sevilla. Pero este documento, aunque fue originalmente escrito en San Germán y trasladado, lo encontré en Almendralejo, en el Archivo Municipal de Almendralejo, que para mí fue pues una sorpresa y fue bien inesperado y fue bien recibido porque el documento también da mucha información muy valiosa. Por ejemplo, la identidad de ese hijo de Rodrigo que yo desconocía antes del comienzo de la investigación. Fue también muy bueno para ubicar más o menos la fecha en que Rodrigo falleció y me dio también información contextual acerca de los asuntos de la familia después que él falleció, porque la carta de poder precisamente le cedió a la viuda, a su hijo, para que él manejara los bienes inmuebles que quedaron de Rodrigo en España. Así que todo eso dio, toda esa información, todos esos datos salieron de esa carta, de este protocolo notarial, que fue muy, no, fue para mí un tesoro documental haber encontrado ese documento. Tengo lo otro que quería mencionar ahora, antes de pasar a hablar un poquito de los datos biográficos y pasamos a las preguntas y a la otra discusión, era hablar un poquito de las motivaciones y los objetivos del trabajo. Cuando yo comencé a estudiar a Rodrigo, cuando comencé a conocerlo como un personaje histórico, una de las cosas que yo noté es que habían algunas discrepancias entre los documentos que ya habían sido publicados por otros historiadores en otros contextos diferentes, en libros, en ensayos y artículos. Y había discrepancias, ¿no? Algunos historiadores decían que él había llegado a Puerto Rico en un año, otros decían otro año, algunos daban el año en que él nació distinto, etcétera. Y cuando comencé la investigación, eso fue una de las cosas que me percaté al principio, de que había habido muchos datos biográficos y genealógicos erróneos con relación a Rodrigo. Así que cuando decidí entonces preparar este trabajo para la publicación, entendí, ¿no?, de que era importante presentarlo por motivo de esas rectificaciones, ¿no? Y eso me exigió a mí mismo, por supuesto, entonces que yo presentase el trabajo siendo muy fiel a esas fuentes documentales primarias que mencioné a través de esos archivos. Segundo, la otra motivación bien importante para el trabajo, de nuevo, para el libro, ¿no?, para preparar esa publicación, no tan solo la investigación, pero ya cuando llegué al final, fue preparar o presentar un trabajo biográfico que yo mismo hubiese deseado encontrar cuando yo comencé a estudiar a Rodrigo Ortiz Vélez. Él no es un personaje desconocido en la historia de San Germán. Han habido otros historiadores que han hablado de él y han escrito de él en Puerto Rico y en España, pero casi siempre son menciones que se hacen de Rodrigo, no son trabajos que han sido dedicados a Rodrigo Ortiz Vélez, o sea que no es exactamente lo mismo. Y esa información muy buena, pero yo no encontré ningún tomo, ¿no?, que me diese la vida de Rodrigo, que presentara la vida de Rodrigo como yo decidí presentarla en este trabajo. Así que eso fue una motivación importante, fue presentar ese trabajo biográfico que hasta el momento no había. Y como una pequeña nota, para mí también fue importante presentar ese trabajo biográfico porque en el siglo XVI en Puerto Rico no contamos con muchos trabajos biográficos de personas históricas, ¿no?, en Puerto Rico, en la isla de Puerto Rico. Y yo creo que las únicas excepciones, ahora mismo solamente puedo pensar en 2, y una de ellas es Juan Ponce de León como el primer gobernador. Así que es una figura muy grande, ¿no? Cuando hablamos de figuras más pequeñas, en general yo creo que no hay muchos trabajos biográficos para este periodo. Así que eso también me motivó en presentar un trabajo biográfico, ¿no?, que pudiera ser compartido y que diera una perspectiva distinta a ese siglo XVI en Puerto Rico. Y la tercera motivación, objetivo, fue expandir un poquito el legado histórico de Rodrigo Ortiz Vélez. De nuevo, yo creo que durante el tiempo de esta investigación, que fueron, por cierto, 3 años de investigación, de visitar estos archivos, de hacer transcripciones y todo eso, yo sentí de que había mucho más de la historia de Rodrigo que no había sido compartida. Yo creo que muchas de las personas que quizás conocen algo de Rodrigo Ortiz Vélez, o entre las cosas que se conoce de él, es que Rodrigo fue el primer, uno de los títulos principales que se le da es que Rodrigo fue el primer alcalde ordinario de la villa de San Germán cuando se mueve a las lomas de Santa Marta. Mi investigación no desmiente ese dato, lo confirma, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con eso y esa información yo la comparto en el libro. Pero la investigación también me llevó a descubrir mucho más de Rodrigo
más de eso, ¿no? Él sí fue alcalde ordinario, pero él también fue regidor, fue procurador general, fue teniente de contador, incluso fue teniente de gobernador también. Así que yo creo que la carrera, cuando vemos la carrera de Rodrigo en ese ámbito civil y administrativo, fue bastante extensa y fue mucho más allá que simplemente haber sido alcalde ordinario, y lo fue por distintos términos, ¿no? Y el segundo aspecto, en términos de ese legado histórico, es que precisamente durante esa década de 1570, cuando la villa de San Germán se mueve, Rodrigo estaba participando muy activamente del cabildo. Y ese periodo fue importante para la villa porque las personas que conocen ya bastante de la historia de San Germán sabrán de que hubo ese periodo hubo unas situaciones de contenciones con el gobernador. Cuando se comienza la mudanza y eventualmente después que se gestiona la mudanza, como quiera, continuaron pleitos con distintos gobernadores y San Germán comenzó a tomar esa fama, ¿no?, de ser un pueblo muy rebelde de su cabildo y sus personas, sus vecinos. Y una de las cosas que yo discuto en el libro, ¿no?, es la participación de Rodrigo en esos asuntos, y me parece que él, como miembro del cabildo, como vecino de San Germán, me parece que él se involucró de una forma muy, muy íntima y muy importante en esos asuntos, y yo creo que eso pues presentó un cierto precedente legal, ¿no?, y les dio a los vecinos de San Germán unas buenas herramientas legales para ellos defenderse de los gobernadores. Y entonces, investigando ese contexto, ¿no?, para entender un poquito de cómo se percibían los vecinos de San Germán, estudiando la correspondencia de los gobernadores, yo encontré en total de 4 instancias, comenzando en el 1591, después de la mudanza, en que distintos gobernadores, 4 de ellos, se quejan de los vecinos de San Germán por distintas razones. Pero todos ellos, los 4, están de acuerdo en que la razón por la cual los vecinos eran así era porque la Real Audiencia de Santo Domingo los tenía engreídos, los estaba favoreciendo. Y eso fue para mí bien interesante leer porque fueron 4 gobernadores distintos en el 1591, 1626, 1646 y después en el 1658. 4 personas diferentes y básicamente dicen lo mismo. Los vecinos de San Germán son terribles y la culpa de esto lo tiene la Real Audiencia de Santo Domingo. Y todo ese vínculo comenzó entonces con la mudanza de la villa. Tengo aquí esta pequeña cita que fue tomada de la carta del gobernador José de Nova Moscoso en el 1658. Él fue el 4º gobernador que mencioné que había documentado, que había presentado quejas oficialmente de los vecinos de San Germán. Y parte de la carta lee y dice: parece que aquella audiencia, o por temas o por pasiones, tiene puesta la mira en contradecir y deshacer cuanto obran, tanto lo bueno como lo malo, de donde nace el orgullo, inquietud y sedición de estos naturales. Y menciono esto no porque es muy relevante, porque es precisamente de ahí fue que yo tomé las palabras que forman parte de este título, ¿no? Y es eso, es mi intención de presentar el legado de Rodrigo Ortiz Vélez, legado histórico, presentarlo con una perspectiva un poquito distinta, una perspectiva nueva, y una perspectiva que verdaderamente contextualiza su vida, que contextualiza sus circunstancias que él vivió estando en San Germán. Quisiera saber si hay alguna pregunta, algún comentario. Como dije, de verdad que no me molesta que haya alguna interrupción o si tienen algunas preguntas hasta el momento, porque a lo próximo que quería pasar era a dar unos poquitos detalles biográficos, en caso que hayan algunas preguntas. Si no, sigo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sabes? Ricardo, yo tengo una. ¿Cómo ese primer encuentro con Rodrigo, cómo te motivó? ¿Sabes? ¿Cómo llega a tu vida Rodrigo? ¿Por qué razón te motiva a investigarlo? Yo comencé a estudiar a Rodrigo. Yo no empecé concretamente. Yo no había tenido siempre me gustó la historia, pero yo no había tenido interés particular en estudiar un tema en concreto hasta que yo estaba ya haciendo la maestría, ya que yo me había mudado a Estados Unidos. Y yo creo que quizás fue porque después ya estaba alejado de mi familia, estaba alejado de Puerto Rico, y yo creo que eso quizás generó dentro de mí algunas inquietudes y me hizo apasionarme, me hizo crear mucha curiosidad por la genealogía. Yo comencé estudiando la genealogía y estudiando la genealogía yo comencé pues a descubrir muchas conexiones, muchas cosas en mi familia que yo desconocía, y pues ese fue exactamente el propósito. Y me llevó, trazando esa genealogía, me llevó precisamente al área oeste, al pueblo de Añasco, Mayagüez y San Germán.
Y cuando yo comencé a ver esas conexiones, entonces me llamó mucho la atención conocer de esos pueblos, de los orígenes de esos pueblos, porque yo no conocía mucho. Incluso yo me gradué de Mayagüez, yo viví en Mayagüez y nunca supe que tuve familia allí hasta que no me involucré en la genealogía y en los estudios históricos. Así que eso fue un punto que verdaderamente abrió, como quien dice, esa puerta y creó esa fascinación entonces por conocer más de la historia de esos pueblos, y conociendo de esos pueblos, conociendo de los orígenes de San Germán, entonces fue como inicialmente yo conocí a Rodrigo Ortiz Vélez. Inicialmente solamente fue solamente una inquietud, pero luego cuando empecé a ver, comencé a conocer los detalles de su vida, pero cuando comencé a ver esas discrepancias que mencioné, eso me creó mucha curiosidad y me dije, pues no sé, ¿en qué año exactamente fue que él llegó? ¿Fue este año o fue este otro, no? Y buscando la respuesta a esas inquietudes, entonces fue que comencé a descubrir datos nuevos acerca de su vida, de su biografía. Comencé a descubrir personas nuevas en su vida, como mencioné, la identidad del hijo que yo desconocía, etcétera, etcétera. O sea que una vez que comencé tratando de satisfacer una curiosidad, vi que estaba haciendo genuinamente, sin darme cuenta, un trabajo propiamente investigativo sobre este individuo, ¿no? Y entonces eso fue lo que me motivó a poco reunir toda esa información y compilarla, ¿no? Presentarla en el libro, en el formato que está ahora. Excelente. Gracias por ese trasfondo. Sí. Sí, si no hay más preguntas, entonces puedo pasar a hacer una breve discusión biográfica. Y la parte biográfica quería también decir, ¿no?, que es haciendo también un poquito de énfasis en esas partes, de nuevo, inéditas o poco conocidas acerca de Rodrigo y que yo descubrí de su biografía. Así que sigo. Sí, adelante. Sí, bueno, pues entonces Rodrigo nació en la Villa del Almendralejo, como mencioné, que es parte de la provincia de Badajoz, es parte de la región de Extremadura a su vez. Nació aproximadamente en el 1540. Él fue uno de 4 hijos varones documentados. Como había mencionado, ese archivo del Marqués de la Encomienda fue sumamente valioso para desentrañar esa familia, para saber quiénes fueron esos hijos y todo eso. Y fue Rodrigo entonces uno de esos 4 hijos varones. Tengo aquí unos datos que quería compartir. Estos datos están incluidos en el libro con más detalles, pero para la presentación solamente quería dar un pequeño vistazo rápido. Y es el elemento que yo llamo, por decir así, el elemento de inquietud, y fue el elemento de tratar de descubrir y averiguar y analizar cuáles fueron las motivaciones que lo pudieron haber motivado a Rodrigo a pasar al continente americano. Y una de ellas que yo encontré, una de ellas que yo estimo que fue importante, fue la carrera de su hermano mayor. Se llamó Gonzalo Ortiz Vélez, usó los apellidos igual que él. Y ese hermano suyo, cuando era muy joven, pasó al Perú. Él también cruzó el Atlántico y llegó al continente americano, específicamente al Perú, pero él no se quedó, él regresó. Y entonces cuando llega a la Villa del Almendralejo, le dieron el apodo de perulero. Él no fue el único. Muchas de las personas que iban al Perú y regresaban, que fue un destino muy popular, por cierto, para muchas de las personas del Almendralejo, cuando regresaban les daban ese apodo, ese apelativo. Y el hermano de Rodrigo fue uno de ellos. Y entonces, una vez que él llega, se casa y pues establece su familia, y entonces él se une al consejo, o lo que sería efectivamente el cabildo de la villa de Almendralejo. Y según lo que yo encontré, él ejerció como regidor y ejerció también como alcalde ordinario. Y para mí eso me pareció un dato que quizás haya sido muy importante, porque vemos unos paralelos impresionantes en la carrera de Gonzalo con la de Rodrigo, ¿no? Estos hermanos estaban en 2 lugares completamente distintos, pero la forma en que ellos se desempeñaron, militar y luego en la parte administrativa, fue muy similar. Y a mí me parece que eso, pues, lo que demuestra es que hubo unos ciertos modelos que tanto Gonzalo pudo haber influenciado a Rodrigo, o que ellos en sí estuvieron influenciados por otros parientes de su familia, que en efecto también fueron miembros también del cabildo o del consejo de su villa. Y para mí, menciono esto de nuevo porque también me parece que es importante, cuando mencioné lo de las rectificaciones, ¿no? Es importante saber quién es la familia de una persona cuando hacemos un estudio biográfico como este, porque esa familia nos puede dar un cierto contexto bien importante, y nos puede mostrar estos modelos, ¿no?, que de otra forma quizás no serían muy obvios.
Así que, pues, entiendo que el hermano de Rodrigo, yo creo que lo pudo haber influenciado muchísimo en esa decisión. Y segundo, fueron algunos factores socioeconómicos que yo creo que no se han conocido mucho durante este periodo, por lo menos en el contexto de la vida de Rodrigo. Para finalizando la década de 1550, comenzando el 60, hubo unas enfermedades, unos brotes, lo llamaron la fiebre punticular, que aparentemente afectaba mucho a los jóvenes. Y esto surgió mayormente en la provincia de Cáceres. Extremadura son dos provincias, Cáceres al norte y Badajoz está en el sur. Esto estuvo o quedó mejor documentado en la provincia de Cáceres, pero los factores socioeconómicos indican que la provincia de Badajoz y por lo tanto Almendralejo también se pudo haber afectado muchísimo por esa enfermedad. Y también estuvieron los fenómenos naturales durante este tiempo. Aparentemente esta región es bastante árida, pero durante este periodo hubo muchas lluvias, hubo mucha pérdida de los cultivos. Esto era una región que dependía muchísimo del cultivo de los cereales para la subsistencia y para la economía de la región. Así que hubo ciertamente unos males y unas cosas que nos afectaron muchísimo finalizando la década del 50 y comenzando la del 60, que es justo cuando Rodrigo se marchó. Y así que, pues de nuevo, entiendo que estos fueron dos factores muy, muy importantes. Cuando él llega, la información de la llegada, como había dicho, hay unos cuantos datos inéditos, porque a mí, después de haber estudiado y haber leído su probanza de mérito, que tenemos un documento que me parece bien interesante, una de las cosas que a mí por lo menos más me llamó la atención fue la información de su llegada. Tengo aquí una cita de uno de los testigos, pero en total 6 o 7 testigos, en su probanza de mérito en el 1577. Y esto es solamente un extracto de lo que dijo uno de ellos. Él dijo: le vino venir a estas partes en una armada que decían iba al Dorado, y el dicho Rodrigo Ortiz Pérez se quedó en este prestar más. Para mí fue bien importante tratar de desentrañar eso, ¿no? Tratar de entender exactamente cuáles fueron esas circunstancias de la llegada de Rodrigo. Porque la información yo creo que yo tenía hasta la fecha, que ya había encontrado en publicaciones, no era información, porque parece que era información un poquito completa. Así que yo me propuse pues investigar más a fondo. Y lo que descubrí fue que, según la información que se presenta en su probanza, por la propia declaración de Rodrigo, él llegó en el año 1562, de nuevo, eso fue lo mismo que dijo él, Rodrigo. Y la armada que llegó en ese año, basada en las declaraciones que dan los testigos, fue precisamente la armada de Pedro Menéndez de Avilés, que fue eventualmente el adelantado de la Florida. Y lo curioso fue que cuando yo comencé a estudiar las circunstancias de esa armada, pues vi entonces rápidamente esas conexiones con las mismas declaraciones que habían dado esos testigos en la villa de San Germán. La armada, había entre las instrucciones que se le dieron a Pedro Menéndez de Avilés para completar su viaje con la armada, a él se le había permitido llevar, me parece que eran como 60 soldados para ir a castigar, así dice en el texto, para castigar y para sofocar la rebelión de Lope de Aguirre. Y Lope de Aguirre se volvió famoso, no por cosas buenas, pero se volvió famoso porque en el año anterior, en el 61, 1561, él había sido uno de los soldados que salió desde el Perú precisamente a la provincia del Dorado. Y en el transcurso de ese viaje, ellos se rebelaron, mataron al capitán, fue algo muy, muy desastroso y muy sangriento. Y entonces cuando llegan las noticias de España, pues entonces ellos le dan armas, le dan soldados y todo eso a Pedro Menéndez de Avilés para que los lleve para sofocar esa rebelión. Así que entonces ahí vi rápido la conexión esa con el Dorado que se presenta ya en el 1562. Tengo que decir que la rebelión ya ha sido sofocada para el 62, no, pero las noticias viajaban muy, muy lento. Y entonces lo segundo que me parece interesante, de nuevo vinculado con estas declaraciones de los testigos, es que decía que Rodrigo se quedó en la villa de San Germán porque estaba malo, o sea, enfermo, indispuesto. Y la armada, por lo general estas armadas cuando llegaban salían de España, pero cuando llegaban al Caribe se dividían en dos. Una porción iba para Nueva España y otra porción iba para Tierra Firme. Y la porción que fue para Tierra Firme estuvo a cargo de Bartolomé Menéndez de Avilés, que era precisamente el hermano de Pedro, del general de la Armada. Y la información que yo encontré de esa porción, de esa flota que se separó, que fue con Bartolomé Menéndez de Avilés, ellos terminaron en Panamá. Y según la documentación, muchos de los soldados y los marineros se enfermaron. La documentación, había unos documentos que decían 400, 500, hasta un máximo de 600 hombres
soldados y marineros se enfermaron y murieron en Panamá. Incluso el propio Bartolomé también se enfermó y estuvo a punto de muerte. Él regresó a España, pero como quiera estaba muy, muy enfermo. Incluso la transcripción, los datos que yo obtuve de esa armada, o de esa flota, de esa porción de la armada que terminó en Panamá, fue precisamente porque él se le hizo un juicio, pero él todavía estaba enfermo cuando se estaba haciendo ese juicio, en la década del 60, después cuando él regresó a España. O sea que no sé exactamente de cuál fue el padecimiento, pero aparentemente fue algo bastante grave y evidentemente lo tuvo que haber sido, porque entonces yo creo que Rodrigo fue uno de esos soldados que se enfermó muy antes de que llegase a Panamá, y aparentemente por eso fue que se quedó en Puerto Rico, porque estaba enfermo. Sabemos que no falleció, ¿no? Afortunadamente para él y para nosotros hoy, para la historia de San Germán y Puerto Rico, pero entendemos que tuvo que haber sido algo muy, muy serio, muy grave y muy crítico en ese momento. Los otros datos que tenía para la próxima década, o mejor dicho, perdón, para esta década, luego que él llega, yo creo que el evento más importante fue la destrucción, el ataque a la villa de San Germán, que estaba ubicada en Guadianilla, en el año 1167. La información que yo compartí en el libro, que comparto en el libro, es una información un poquito general, porque yo creo que este dato ya ha sido bastante bien estudiado. Yo decidí incluirlo porque me pareció que era importante no presentar esa información dentro de la narración de la vida de Rodrigo, porque su familia fue afectada. Según los datos que yo encontré, su familia, ellos vivían en lo que llamaban la ribera del río de Guadianilla, que si algunos de los historiadores con nosotros conocen un poquito más, los invito a, entiendo yo que esto tuvo que haber sido lo que hoy llamamos el río de Guayanilla, ¿no? Que desemboca en la bahía. Así que él vivía en esa región con su familia, y esa fue una de las regiones que fue atacada cuando los indios estaban de camino hacia la villa de San Germán. Aparentemente la villa estaba más arriba de este punto, y destruyeron la iglesia, la casa de cabildo y todo eso, ¿no? Mataron muchos animales, las casas y todo eso. Rodrigo no se encontraba presente durante ese ataque, él estaba en la ciudad de Santo Domingo, pero cuando él llega, este testimonio él lo da varios años después de él haber llegado, y esto fue lo que él dice que después que él llegó, él dijo que eran como unos 8 o 10 días luego del ataque, él encontró su casa quemada de los dichos caribes, y la mujer, y los hijos y negros, y toda la demás hacienda que él tenía llevada de los dichos caribes. Para este periodo ya ellos tenían, Rodrigo y su esposa, Constanza, tenían 3 hijos, y todos pues entendemos que debían de ser muy pequeñitos, y uno de ellos falleció durante este ataque. Así que entiendo yo que tuvo que ser un momento no impactante para Rodrigo y para los vecinos, porque entiendo yo que fue uno de los sucesos que motivó mucho a los vecinos a querer hacer la eventual mudanza de la villa fuera de la ubicación de Guadianilla. Este ataque fue muy devastador, pero afortunadamente las personas que habían sido secuestradas, los que sobrevivieron, fueron rescatados por el gobernador, que se encontraba de camino a la villa ese mismo día. Fue todo, pues, por decir así, la fortuna, mucha suerte para ellos. Y eventualmente fueron rescatados. Unos 5 días después del ataque, el gobernador intervino, reunió a varias personas más que estaban en el campo, y otros soldados, y entonces rescataron a las personas que habían sido tomadas, incluyendo la esposa de Rodrigo y los otros 2 hijos que sobrevivieron. Aquí queda un poco de pollo, ¿sabes? Perdón, ¿había una pregunta? Que había poco de pollo. No lo escuché. Que había un poco de pollo. Parece que tengo el viento abierto. ¿Lo pueden repetir? No estoy seguro si la pregunta es para mí. No, adelante, síguelo, Ricardo. Bien. Es que con el audio que tengo acá, no estoy seguro si todo lo que estoy escuchando es del audio de la computadora. No, bueno, creo que fue algo en el trasfondo. Está bien. Los otros datos que quería dar también breves es para la siguiente década, que es la década ya del 1570. Esta década, de nuevo, también yo creo que ha sido bastante bien estudiada y está incluida en el libro como contexto histórico importante. Para esta fecha, yo creo que lo más importante para términos de la presentación, y por lo menos para entender un poquito de Rodrigo en general, fue la mudanza. Yo diría que fue lo más importante. En el libro yo discuto otro ataque que hubo por parte de los corsarios franceses. Los indios atacaron en el 67, en el 71 hubo otro ataque y todo eso. O sea que todos esos ataques, todos esos daños y todos esos perjuicios definitivamente los motivaron a querer mudarse fuera de esa ubicación, eventualmente llegando hasta las lomas de Santa Marta.
Y solamente como resumen, hubo específicamente tres reales provisiones que fueron decretadas durante este periodo. En el 71, que da inicialmente la autorización para mudarse, para mudar a la villa. En el 73, cuando el gobernador primero cede su autorización, pero después retracta la autorización y entonces los vecinos hacen una apelación, el Cabildo hace una apelación a la Real Audiencia de Santo Domingo, esa es la segunda. Y entonces finalmente, después que se mudan, el gobernador que reemplazó a ese otro gobernador, entonces les exige que tienen que regresar de nuevo a la región costera en que estaban, en Guadianilla, y entonces los vecinos de San Germán hacen una segunda apelación y se emite esta tercera real provisión a favor de los vecinos. Y de nuevo lo menciono porque dentro de ese contexto histórico me parece que es muy importante, porque Rodrigo durante este periodo, según lo mismo él lo declaró en su probanza de mérito, él sirvió como alcalde ordinario por 3 años, incluyendo el año en que se gestiona la mudanza, en el 72, y procurador general por 2 años. Y él también era alcalde ordinario en el 77, o sea que podríamos decir que son en realidad 4 años, porque no se incluyó el año que le hace la declaración de la probanza. Así que vemos a Rodrigo, ¿no? O sea, muy activo en el Cabildo, en esa parte administrativa, como miembro del Cabildo. Queda bastante claro, ¿no?, de que lo hubiese estado al tanto de todas estas decisiones y todas estas apelaciones a la Real Audiencia de Santo Domingo, y como mencioné anteriormente, me parece que eso pudo haber creado ese precedente judicial, o lo que yo describo en el libro como unas armas legales, por decir así, armas legales, que verdaderamente le dio a los vecinos esa estrategia de defensa a través de la Real Audiencia de Santo Domingo, y que ellos usaron, los vecinos siguieron usando con relación a la mudanza y con otros asuntos que no tenían nada que ver con la mudanza, ¿no? La mudanza ocurrió y está documentado que fue para la década del 70, pero después en adelante el 80, el 90 y a lo largo del siglo XVII, entonces se ven a los vecinos de San Germán haciendo apelaciones continuas a la Real Audiencia de Santo Domingo. Y esas apelaciones, ese vínculo, verdaderamente, según la documentación, está bien formado y comenzó a concretizarse durante este periodo. Para ir ya un poquito finalizando, los datos que tengo para la siguiente década fue de Rodrigo como teniente de contador. Tengo que decir que, como mencioné, Rodrigo también fue teniente de gobernador. Desafortunadamente, eso es basado en una declaración que Rodrigo dio en un testimonio, una deposición que él da, pero él nunca dio un año concreto y no encontré documentación concreta fija. Sin embargo, lo que yo estimo, basado en la probanza, basado en la documentación y la carta que acompañó la probanza, que fue en el 79, no se menciona que Rodrigo haya sido teniente de gobernador en esos documentos. Pero entonces ya para la década del 90, él dice que él había sido teniente de gobernador. Así que yo estimo que él sirvió como teniente de gobernador en esta década del 80. Lo que pasa es que no tengo los años concretos, pero pues es información que comparto también en el libro. Me parece que es importante porque, ¿no?, añade esas dimensiones más al resumen, por decir así, de Rodrigo Ortiz Vélez. Pero concretamente sí sabemos que él fue teniente también de contador, y esos años los tenemos fijos. Él comenzó aproximadamente para el 88 y concluyó en el 94, porque él mismo lo declara en el 94, diciendo que él llevaba 6 años ejerciendo como teniente de contador. Cuando finaliza ese periodo, entonces se le hace el juicio de residencia, que fue en el 94, y como había mencionado, es una documentación muy rica. Yo incluí la transcripción de su deposición, y ese juicio de residencia en el 94, y 2 años más tarde, el juicio por acusaciones de contrabando que se le hizo, representan una documentación bien valiosa, porque pues nos da información acerca de su vida. Hay varios parientes suyos que aparecen en esos juicios, aparecen yerno, cuñado, y nos da también mucha información del contexto de la villa, incluso da mucha información acerca de los asuntos personales, ¿no? De cómo se acusaban unos a los otros a veces, y dan una información muy valiosa en general. El último periodo, que yo diría, por decir así, el periodo final de la vida entonces de Rodrigo, pues comienza, o por lo menos yo lo defino como comenzando luego de ese juicio de contrabando. El juicio de contrabando marítimo fue en el 96, y finalizó, él fue absuelto de todos los cargos, justo cuando finalizaba el mes de diciembre. Él fue enjuiciado en San Juan. Y entonces, a partir de ese año, podemos ya decir del 97, entonces no encontré documentación que indicara que Rodrigo estaba ya entonces en el Cabildo activo, ni en el Cabildo ni en la milicia de San Germán. Por lo menos yo no encontré documentación fiable que lo indicara. Lo que sí encontré durante este periodo
y estimamos, usando la documentación, que él falleció en 1608. Lo que sí encontré fue mucha actividad comercial. Y de hecho, en ese juicio que mencioné, en uno de esos juicios, Rodrigo fue declarado como el hombre más rico y abonado de la Villa de San Germán. Y la documentación que yo encontré, entonces, pues hasta cierto punto no apoya y nos da información acerca de esa, nos da información acerca de esa riqueza. Rodrigo, él comercializó cueros, que lo había mencionado. Él exportaba, según las declaraciones que él dio, de 100 a 200 cueros todos los años, y esto él dijo que lo hacía desde finales ya de la década del 80, o sea, 1580. Él estaba exportando cuero todos los años, y a cambio de eso, entonces, él recibía mercancías que le enviaban desde Sevilla a la ciudad de San Juan, y eventualmente entonces llegaban hasta San Germán a él. Aquí en el libro yo documenté, ahora me disculpan porque se me escapa el número, creo que fueron 8 o 10 instancias de entregas a nombre de Rodrigo Ortiz Vélez, de nuevo, basando en los registros que pude encontrar en Sevilla, en el Archivo General de Indias. Aparte de la comercialización de los cueros en que él participó, también encontré, a base de esos protocolos notariales del archivo de Almendalejo, encontré las escrituras de censo que su hijo vendió. En el 1609, su esposa, la viuda, le dio el poder a ese hijo para que él fuera él hasta España, y entonces lo que él fue a vender las escrituras de censo, a cobrar lo que se le debía a ella y a vender las escrituras de censo. Esto eran básicamente préstamos, eran bienes inmuebles que Rodrigo poseía, y aparentemente pues no, los réditos eran también de beneficio para su familia y para él. Y me pareció también curioso, no tan solo por hablar de las riquezas de la familia y todo eso, pero me pareció curioso porque algunas de las personas que aparecen nombrados en los protocolos de esas gestiones cuando se venden en las escrituras de censo, aparecen personas que según la parte genealógica que yo trabajé, eran primos suyos. No estoy seguro si eran primos hermanos o primos segundos, pero me parece que eran primos suyos. Así que me pareció también bastante interesante que él nunca perdió totalmente la conexión con su familia, aunque haya sido por asuntos pues, financieros, pero me parece que fue también interesante que la conexión con su familia él siempre la mantuvo pues, bastante viva, por decir así. Entonces, esto comprende el periodo final de su vida. Él falleció ya para eso, como dije, estimando por la documentación que pude estudiar, para el 1608. Este dato que tengo aquí de los descendientes en general, solamente para dar el dato, en el libro, en la parte de los descendientes se discute mucho mejor. Documentado solamente encontré 5 hijos, uno de ellos fue el que falleció cuando era muy joven en el ataque. Juan Lorenzo Vélez fue el hijo que viajó a España, y de hecho, como dato curioso, ese hijo, él fue a España, pero él no regresó. Me parece que fue algo bastante trágico para la familia. Él fue a España precisamente para atender esos negocios de su padre como heredero, y su mamá, o sea, la viuda, le dio su poder, y entonces en 1612, cuando él viaja, él efectúa esos trámites en la Villa de Almendralejo, y lo sabemos porque pues están esos documentos de la transacción, está su firma incluso, que está también digitalizada y la incluye en el libro. Y eventualmente cuando él regresa, entonces al año siguiente, a la primavera siguiente, hay un registro de un navío en la que aparece Juan Lorenzo Vélez, vecino de San Germán, fallecido. Y entonces la mercancía que quedó de él, que era una mercancía bastante abundante, asumimos yo que fue pues, usando todos esos bienes y toda la venta y todo ese dinero, esa mercancía estaba encomendada a la mamá y a la viuda. Así que Juan Lorenzo, pues aparentemente viajó a España para lidiar con esos asuntos de su padre, pero nunca regresó. Así que tuvo un fin que no es totalmente cierto. Yo busqué información, traté de buscar en las parroquias, en Sevilla, para ver si había algo. Busqué los protocolos notariales de Sevilla y no encontré. Así que para mí Juan Lorenzo también fue un poquito un enigma y me pareció bien fascinante. Así que quedaron unas cuantas dudas ahí, pero por lo menos lo que encontré de Juan Lorenzo fue que él desafortunadamente falleció en España. Juana Mertín Vélez, la otra hija, Francisco Vélez, y por último Isabel González. Esos fueron los documentados que encontré para Rodrigo. Y por último, ya que, bueno, porque después de todo estamos hablando de la publicación y hablando de ese legado histórico, quería hacer una lectura muy corta de una parte de las conclusiones del libro, porque cuando yo terminé de hacer la investigación y estaba preparando este trabajo, yo sentí en todo momento que cuando llegué al final, cuando tenía que compartir unas palabras generales acerca de Rodrigo, me pareció que la importancia histórica de Rodrigo eran en 2 ámbitos distintos, pero muy importantes. Primero era el ámbito histórico y el segundo es el ámbito, por decir así, lo que yo llamo el ámbito humano, o los valores humanos.
la importancia de Rodrigo Ortiz Vélez desde el punto de vista histórico me parece que es bastante claro, ¿no? Porque cuando estudiamos a Rodrigo vemos o conocemos acerca de ataques a la Villa de San Germán, conocemos de la mudanza de la Villa de San Germán, conocemos todos estos pleitos, ya conocemos de los asuntos de comercio de San Germán, etcétera. Así que estudiando solamente a Rodrigo nos cruzamos con todo eso que es sumamente valioso. Pero yo creo que también hay otro aspecto que es el aspecto humano que conocemos a través de Rodrigo y nos da una perspectiva bien interesante de la época. Entonces eso es precisamente lo que quería leer ahora muy rapidito para pasar a las preguntas y la discusión. Solamente leer esto de la parte de las conclusiones que están ya para el final del libro. Y dice así: el segundo elemento de gran valor en la historia, en su historia, es más sutil pero imprescindible. Rodrigo Ortiz Vélez, con sus numerosas batallas y desafíos, y habiendo servido fielmente a su rey y su nación, citando, con sus armas y caballo, cierro cita, se presenta casi como un personaje quijotesco, y no por la absurdez de sus acciones, sino por su pasión y las fuerzas internas que lo impulsaran. En él se ejemplifica el modelo de un soldado, no un conquistador, que viajó y permaneció en el Nuevo Mundo a pesar de todos los obstáculos y los retos, proyectando una inspirante trayectoria desde soldado desamparado a su llegada hasta el hombre más rico de la villa a su partida. Su historia personal, aunque sea en una limitada medida, rinde homenaje a la tolerancia humana para sufrir y su capacidad para mantener la luz de la esperanza ardiendo en su interior, como fue el caso de tantos hombres y mujeres que contribuyeron a la temprana formación del pueblo puertorriqueño. Ni él ni muchos otros como él fueron infalibles, y es que la luz que los datos de su vida arrojan en nuestra dirección, cruzando el tiempo, no son capaces de ahuyentar todas las sombras, en parte porque todavía hay elementos de su vida que desconocemos, y en la otra porque las corrientes que lo trajeron a Puerto Rico y muchos otros fueron mucho más complejas de lo que en ocasiones creemos. Nuestra intención con este trabajo no ha sido alumbrar cada rincón de su vida enteramente, pues aún las investigaciones más exhaustivas quedan limitadas por la documentación existente al alcance de los investigadores. Más bien, hemos intentado iluminar suficientes aspectos de su vida para satisfacer la curiosidad del lector y aumentar igualmente el entendimiento de las tendencias que lo bordearon. Es una contribución que intenta alentar el conocimiento del sacrificio, del sudor y las lágrimas que se derraman con la formación de toda nación humana, donde el orgullo abunda, la inquietud perdura y la sedición nunca se ausenta. Así que con eso concluyo. Muchísimas gracias, Ricardo. Buenísimo. Vamos a abrirlo a preguntas, si son tan amables. Preguntas, comentarios. Marita, adelante, que tiene la mano levantada. Gracias, Carlos. Rodrigo te iba a decir. Ricardo, eres un muchacho muy joven y te has lanzado a una investigación de envergadura. Pero tú, con documentos y archivos que yo sé que son de muy difícil manejo, o sea, Rodrigo es para ti un conquistador, un colonizador, a base de todo lo que tú has estudiado, que ha sido como minimizado en los primeros años de la Villa de San Germán. Te pregunto, porque yo no sé. Bueno, no, yo diría primero que nada que yo preferiría llamarlo un soldado más que un conquistador, no por ser muy con ese término, pero sino porque yo pienso que cuando él llegó a la isla de Puerto Rico, él verdaderamente no, él puso sus raíces genuinamente en la isla de Puerto Rico. Él viajó, él quedó allí, aunque estaba enfermo, ¿no? Aparentemente, pero él se quedó allí y él formó su familia, formó su vida. Así que yo siempre lo he visto más bien a él como un soldado, ¿no? Como una persona que verdaderamente se trasladó allí y se quedó. Él vivió
la mayor parte de su vida en San Germán. Él vivió 46 años, si mal no recuerdo en el cálculo. Así que él pasó la mayor parte de su vida, de hecho, él la vivió en Puerto Rico, no la vivió en España, aunque nació en España. Así que por esa razón, pienso que para mí fue más como un soldado, más que un conquistador. En términos de su importancia, si él ha tenido el crédito, me parece que esa era la pregunta. Yo diría que hasta cierto punto sí, para ser justo, porque como mencioné, él no me atrevería a decir que es un personaje sumamente enorme en la historia de San Germán, pero tampoco es un personaje totalmente desconocido. Y esto hay que darle crédito a otros historiadores como el doctor Luis de Torres Oliver, Francisco Yuch Mora, José Vélez de Jardín. No hay personas, han habido otros historiadores que lo han mencionado. Y yo creo que por esa razón, por esos historiadores, es que yo creo que la imagen de Rodrigo Ortiz Pérez ha tenido una cierta forma. Así que no diría que es completamente olvidado, completamente ignorado en ese sentido, pero pues como habiendo llevado la investigación a cabo, sí siento que aún así había más de la vida de él que investigar, que contar y que compartir para eso mismo, para abundar a ese legado histórico. Tal vez como conquistador no es la palabra, sino colonizador, que últimamente algunas tendencias, yo no necesariamente la comparto, le adjudican una carga negativa, pero colonizar viene de colare, del latín, que es poblar, ¿verdad? Y esos primeros colonos fueron los que sembraron pues la base de lo que eventualmente va a ser la importantísima villa de San Germán. Digo, acá yo me declaro ignorante de los siglos XVI y XVII. Yo empiezo en el XVIII. Lo poco que sé es por lo que se ha escrito y se ha publicado, pero no soy una experta, no es mi campo de estudio. Tampoco, no quiere decir que no me interese, pero me parece una figura interesante, me parece una figura muy interesante y que debe seguir dándole a conocer, y esta es la importancia de estos coloquios que aparentemente somos 4, 5, 7, pero esto después empieza a circular por la red y tiene mayor difusión y entonces a lo mejor te escriben ese tipo de cosas. Pero te felicito, es una investigación que me ha dejado pensando muchas cosas y eso es una buena investigación. ¿Ok? Bueno, te felicito, Ricardo. Te iba a volver a decir Rodrigo, no me hagas caso. Gracias. Gracias, doctora Barceló. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Yo quiero hacer un comentario. Carlos Sí. Hernández, ¿me estás escuchando? Bueno, dejamos a Carlos primero. Adelante, Carlos. Lo mío Después, rápido. Ramonita. Sí, sí. Primero que nada, te felicito, Ricardo, ¿verdad? Por ese empeño en la búsqueda de documentos y de visitas a todos estos archivos, que no es fácil. Máximo, ¿verdad? Tienes que mudarte de Boston hasta España. Nada más el viaje es una tragedia, ¿verdad? Nada fácil, es toda una aventura. Ahora bien, me resalta el hecho de que cuando hay el ataque al río de Guayanilla, donde vivían esta gente, él habla de los aborígenes caribes y simultáneamente habla de los negros que él tenía, ¿verdad? Entonces hay que poner en perspectiva algo bien claro. Se escucha emotivo, ¿verdad? El hecho que hayan atacado su familia, la villa, etcétera. Pero señores, estamos hablando de una colonización que mató, ¿verdad? Que diezmó a los aborígenes de Puerto Rico. Entonces, me gustaría saber si encontraste algo más sobre esto, sobre que él dice que son caribes, ¿verdad? No sabemos si eran caribes, si eran taínos. Si encontraste más sobre estos mal llamados indígenas, ¿verdad? Que no son otra cosa que los aborígenes. Y quería dejar eso claro, ¿verdad? Poner en perspectiva
que las guerras son terribles. La guerra no es una cosa, es una rémora para la humanidad. Al día de hoy todavía tenemos una amenaza nuclear, ¿verdad? Por una serie de personajes que uno dice, pero ¿cómo es posible en pleno siglo XXI? Pero estamos en el siglo XVI. Y hay que entender, ¿verdad? El ajusticiamiento que hacen esta gente porque obviamente están desplazados. ¿Has encontrado algo sobre esos aborígenes? ¿O eso simplemente fue lo que él mencionó de paso, ¿verdad? No, se abundó un poco más sobre ese ataque, las bajas que hubo, si del otro lado hubo bajas de los indígenas. No sé, me gustaría saber ese tipo de cosas. Nada, te escucho. Sí, bueno, la información, de nuevo, mi enfoque en todo momento siempre fue la parte de Rodrigo y su familia y todo eso, pero en cuanto al ataque de los indios, ellos mismos fueron, los españoles son los que describieron a los indios como indios caribes, y ellos mismos fueron los que usaron el término. Y en la documentación abunda mucho el término de los indios caribes cuando se habla del ataque y todo eso, pues ellos siempre están diciendo los indios caribes. Pero sí puedo mencionar en cuanto a la relación que tuvo Rodrigo, o por lo menos el poblado de San Germán con los indios, puedo decir que en la documentación que estudié de Rodrigo sí aparecen los indios nuevamente, no los caribes, asumiría yo que fueron más bien los taínos por ver ese otro grupo, y eran específicamente los que estaban viviendo en la isla de Mona. Aparentemente ellos tuvieron buenos tratos, relativamente hablando, con los indios que estaban en la isla de Mona, y ellos aparecen en uno de los juicios que se hacen, el juicio de contrabando. Ellos, esos indios, me parece que fueron 4 o 5, me disculpan porque no recuerdo exactamente el número, pero eran indios que decían que eran nativos y vivían y trabajaban en la isla de Mona, y ellos se desplazaban hasta San Germán y visitaban, y en varias ocasiones ellos obtuvieron mercancías de otros barcos franceses y portugueses, etcétera, y entonces por eso es que ellos fueron llamados a testificar durante un testimonio que se hace en San Germán. Pero entiendo que el trato con esos indios en particular sí fue favorable, o por lo menos no fue antagonista y no llegó al punto como se percibe la relación con los indios caribes. Oye, pero ese dato es importantísimo. Claro, O sea, contrabando de los indios participando como contrabandistas. Eso me parece interesantísimo. sí, yo creo que ahí abres otra avenida de investigación. Yo creo que ese punto amerita que siga indagando, Ricardo. Sí, los indios, el contrabando, bueno, o sea, los indios y varias otras personas más, vecinos, fueron acusados de contrabando, ¿no? Por decir así, cayeron en esa malla también. Pero sí, los indios fueron acusados, y en la documentación aparecen los indios. Ellos usaban nombres cristianos ya para ese momento. Ramírez, me parece que fue uno de los apellidos que aparecen. Y me parece que Rodríguez fue otro que también que aparecen entre los indios ya. Así que no sabemos quizás los nombres que ellos hubiesen usado por su cuenta, tenían nombres ya, por decir así, hispanos o cristianos. Pero hay un poquito de información sí acerca de esos indios de la isla de Mona que tenían buenos tratos con el poblado de San Germán. Sí, hay que señalar también que los indios que vivían en la isla de la Mona se dedicaban a producir casabe y hamacas, que le vendían a todos los barcos que pasaban por el estrecho, españoles o no españoles. Y en ese sentido, cuando hacían su comercio con los no españoles, es que se produce el contrabando, porque eso estaba prohibido. Pero ese dato, o sea, ese dato yo lo encuentro fascinante. ¿Se sabe cuántos indios había en Mona? 5 o 6 solamente, eran poquitos, no eran muchos. No eran muchos, pero Después que los llevaron allá, prácticamente los abandonaron, ¿no? Y entonces, pues ellos se dedicaron a hacer lo que podían allí mismo. Y finalmente se ordenó que se trasladaran a San Germán, al territorio de San Germán, precisamente para evitar el comercio con los extranjeros. O sea, que no era porque la peligrosidad que representaban para la villa, No.
sino para evitar el contacto con los extranjeros. Pero también además, porque en el siglo XVII, cuando explota toda la piratería, la isla de la Mona, vivir en La Mona era un problema serio, porque en algunas de sus playas los piratas se detenían a repartir el botín. Y entonces aquellos indios estaban a expensas de que unos piratas vinieran y los mataran. Y entonces ordenaron que evacuaran la isla y la dejaron abandonada casi hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Sí. No, es que yo estoy haciendo gala en la red de mi ignorancia de ese periodo y de ese momento en particular, y me resulta fascinante y me gustaría obtener mayores fuentes para leer, porque de eso se trata, aprender y a ocultar desde otras perspectivas. Gracias, Héctor, y gracias, Ricardo. A tus órdenes. Bueno, solo sé yo. No, gracias a ambos y a Ricardo también. Ramonita. Sí, buenas noches a todos y a todas. Yo estoy escuchando y un poco me perdí en términos de la periodización. Este momento que estamos hablando de los indígenas que viven en la isla de Mona, estamos hablando de finales del siglo XVI y XVII. Y XVII. Sí. Ok, sí, porque de hecho es un tema que siempre tenemos algunas lagunas los que no trabajamos ese periodo precisamente. Entonces me gusta escuchar lo que tienen que decir ustedes. En el caso de Héctor, pues iba a pedirle a Héctor también si tenía más información y él lo hizo antes de que yo lo solicitara. Y felicito a Ricardo porque, como decía el doctor Hernández, esto no necesariamente es el manejo, ¿verdad?, de más reciente en investigación. Y pues tenía también la otra pregunta en términos de la relación familiar de Ricardo. Vendría siendo como que de esa genealogía. O sea, ¿cuál sería tu parentesco con el personaje? Bueno, yo había estado trabajando, sí, un estudio genealógico por mi cuenta, pero nunca encontré una conexión por lo menos no encontré una conexión directa con Rodrigo. Así que yo por mi parte no podría declarar que soy descendiente de esta familia, pero mi interés inicial sí fue por esos pobladores iniciales, así que yo creo que muchas personas que tengan familias muy antiguas en esta región, yo creo que es posible que hayan conexiones, sí, que quizás con mayor documentación, con otros estudios puedan salir a la luz. Y tu aportación allí pues es precisamente dar algunos datos que puedan ayudar a otros a conectar y seguir esas pistas, me imagino. Sí, por eso fue para mí importante también incluir el elemento genealógico en el libro. El libro presenta su ascendencia, o sea, habla un poco de su familia en España, pero también, por supuesto, habla de los descendientes. Como yo quería ser muy fiel a esas fuentes documentales primarias, solamente pude presentar descendientes concretos en una de las líneas genealógicas a través de uno de los hijos de Rodrigo. O sea, solamente tengo una línea que presenta nietos y bisnietos, pero es por ser muy fiel a esas fuentes documentales primarias. Pero sí, no dudo, como di el ejemplo de ese documento que encontré tan valioso en el archivo municipal de Almendralejo, no dudo que en un futuro puedan salir otros documentos quizás incluso hasta de colecciones privadas, uno nunca sabe, que puedan expandir mucho más esa genealogía. Pero esa línea que trazaste, ¿hasta qué año llega? El pariente documentado yo encontré es yo diría el último tercio, ya finales del siglo XVII. Gracias, Rodrigo. Ricardo. Le digo Rodrigo también. Y a lo mejor Carlos Rivera Vélez también es
Nadie sabe, está emborujado con Rodrigo. nadie sabe porque los Vélez míos vienen de San Germán. Ah, pues es posible, es Y posible. de estar en San Germán por muchos años. ¿Alguna otra pregunta? Josué Camaño, adelante. No, quería comentar, Aide y después Josué. felicitar a Ricardo y también que él hizo, expresó sobre la relación de San Germán con Santo Domingo, que eso lo hemos estudiado anteriormente, como la parte de San Germán pues siempre miraba hacia Santo Domingo, porque le tenía miedo al Cabildo de San Juan. O sea, no miedo porque no lo aceptaban a San Germán tan bien como lo aceptaban en Santo Domingo. Recuerda que hablamos de eso cuando yo hice la presentación, que el Cabildo de Santo Domingo, pues mayormente miraba a San Germán y lo de San Germán a Santo Domingo buscando apoyo, porque de San Juan no le daban el apoyo acá al partido de San Germán. Y lo otro que le quería comentar a Ricardo, como él nombró a los Ortiz de la Renta, si este señor llega hasta los Ortiz de la Renta que hubo acá en el partido de San Germán. La familia Ortiz de la Renta existió en toda esta zona. Hey, yo quiero aportar a lo que dice Aide, que la preferencia de los sangermeños y del Cabildo de San Germán Sí. Con Santo Domingo se debe a que ellos, o sea, las comunicaciones terrestres entre San Juan y San Germán no existían para todos los efectos prácticos. No había puente, no había camino, no había carretera. Y ellos habían conseguido, yo no recuerdo en este momento en qué año, un privilegio otorgado, creo que fue por el rey de España, permitiéndoles comerciar directamente con Santo Domingo para poderse aprovisionar de las cosas que necesitaban. Y por eso es que hay una mayor conexión con Santo Domingo que con San Juan. Sí, sí, sí. Sí. Pero San Germán a veces había problemas con San Germán y San Juan porque como que no les gustaba mucho que adquiriéramos las cosas de Santo Domingo. Sí, de vez en cuando alguno que otro gobernador trataba de eliminar ese tráfico, sí. Pero ellos tenían una autorización real, así que no podían hacer nada. De hecho, la rebelión de San Germán de principios del siglo XVIII se debe precisamente a las intromisiones del gobernador queriéndole quitar los privilegios que se le habían dado desde el siglo XVI a los sangermeños. Exacto. Exacto. Exacto, exacto. Así. Sí, eso es que si vamos a ver hasta geográficamente, la costa oeste era más fácil ir por mar, llegar hasta lo que hoy conocemos como República Dominicana, sí. que atravesar a pie o la costa norte hasta llegar a San Juan, ¿no? O sea, había una proximidad geográfica y que hacía más práctico. El camino a Puerto Rico que le decían, y las festividades con el Higüey acá en la ermita aquí en Aguada, la parte de acá de Espinal, con las festividades religiosas en Santo Domingo. Se cruzaban de un lado a otro. Yo tengo datos de eso. Se cruzaban de un lado a otro. Bueno, Ricardo, ¿alguna reacción, Ricardo? Mira, tenía la pregunta de Josué.
Carlos. Sí, yo tengo la impresión que Ricardo se le fue de nuevo el audio. Sí, porque se está, pues. Sí, porque él estaba llamando del teléfono, ya no veo el teléfono y solamente veo su nombre y veo que no los estamos escuchando. Pero muy interesante, muy interesante. Lo dice en el chat, dice perdí el audio, dice. ¿Verdad? Sí, lo dice en el chat. Ricardo, si puedes llamar por teléfono de nuevo, vamos a darte unos minutitos y si no, pues Josué, de todas maneras, ve haciendo tu comentario porque él puede escuchar pero no puede reaccionar. Buenas noches a todos, ¿me escuchan bien? Muy bien. Muy Sí, bien. disculpen que entre tarde, tengo problemas con la señal aquí en San Juan por la lluvia. Llegué tarde, ¿verdad? Y no pude escuchar toda la presentación, fascinante lo que me tocó escuchar. Quizás ustedes me puedan responder, el compañero, y si me está escuchando, ¿saben si utilizó, o compañero si me escuchas, Ricardo, los documentos de la Real Hacienda para reconstruir la actividad económica del personaje? Por lo menos de finales del 16, principios del 17. Por lo menos Josué, en la charla hasta el momento, él no ha hecho referencia a eso. Yo tampoco tengo el libro aquí para ver las fuentes secundarias utilizadas. Pero si Ricardo puede contestar por el chat, pues también vale, ¿verdad? Y así leemos la contestación. Claro. Y si no lo ha utilizado, tu recomendación, Josué, es que vaya a esa fuente. Adelante. Correcto. Es una fuente importantísima. Claro, sabemos que mucha de esa documentación para propiamente San Germán, que se levantó en San Germán, se perdió, pero hay mucha documentación que se conserva para el área de San Juan, introduce muchos datos del área de San Germán y es probable que aparezca información, y si estaba metido en el comercio, tiene que aparecer información sobre el individuo para finales del 16-17, y está disponible esa documentación, por lo menos no publicada, pero sí está disponible, ya sea en Sevilla o aquí en el Centro de Investigaciones Históricas. La serie es completa. Vale. Eso era. Gracias, Josué. Ricardo, ¿puedes escribir por el chat? A ver si estás intentando conectarte por teléfono. Yo creo que esa comunicación se perdió. Al principio tuvimos ese problema, estuvimos casi 10 minutos tratando de resolverlo y él llamó por teléfono y lo resolvió. Esperamos unos minutitos más y si no, pues dejamos la sesión allí. Yo quería preguntarle sobre, no sé si él me está escuchando, pero típicamente todo líder sangermeño, bueno, no todo, eso es una exageración, pero muchos líderes sangermeños también chocaban con el clero. Yo quería saber si en sus investigaciones él había encontrado algo al respecto. ¿Ahora me pueden escuchar? Ricardo, Sí. ahora te escuchamos, ¿sí? Sí. Ahora sí. Se me fue la conexión del teléfono. El clero, Carlos, escuché tu pregunta. No encontré nada concreto que mostrara que Rodrigo en algún momento dado tuvo algún choque con el clero de la villa, ¿no? No se entiende, Ricardo, no se entiende. Que no ha encontrado documentación que evidencie que tuvo conflictos o choques con el clero. Eso fue lo que yo entendí. Sí. Vale, gracias, sí. O información general tampoco. Sí, ¿Cómo fue, Héctor? En relación con el clero y Rodrigo, y digo en el cabildo en general fue algo que yo no estudié y no tengo información concreta acerca de eso, ¿no? Vale. Además, hay que decir que los papeles de la iglesia parroquial de San Germán arrancan casi a mediados del último tercio del siglo XVIII. De antes no hay nada. No existe nada de antes. Nada, de nada. Nada, absolutamente nada. Pero, por lo menos cuando yo bregué con eso, no había absolutamente nada allí en la iglesia. Yo bregué con eso por la autorización del padre Vidal Ortega, que en paz descanse, que era una excelente persona, ¿no? Incluso me dejó copiar algunos de los documentos, pero en eso fue que llegó el problema, digo yo, de que los mormones andaban por la isla digitalizando medio mundo en los archivos parroquiales. Sí. Y entonces el obispo de Mayagüez se alteró y prohibió
prohibió y creo que luego todo lo trasladaron a Mayagüez, al arzobispado Mayagüez. Y se necesitaba casi la intervención real para que él diera permiso para utilizar esos documentos. Me consta. Pero eso es bastante común con casi todos los documentos de la iglesia. Yo voy a tener que convertirme en carmelita. A ver si me Tiene que dejan. ser la carmelita de los pies descalzos, ¿sabes? No las otras. Porque aunque yo las he toreado y las he encontrado por otras partes que el propio Josué me ha ayudado, pero no sueltan prenda y esos documentos yo sé que tienen que ser una mina, porque todo lo que yo he leído de América Latina a raíz de las revoluciones que nacionalizaron todos los documentos, etcétera, lo que hay escrito es... Sin embargo, he conseguido documentos de las carmelitas en Cuba. Ay, yo no entiendo qué le pasa aquí a la iglesia que tiene tanto miedo. Y yo soy católica, que conste. No me lo creen, pero soy católica. No te y preocupes. practicante. No te preocupes. El padre Murdoch, que en paz descanse, él era el único especialista en el siglo XVI, allá en los 60, en los 70. Y cuando se organizó la comisión para la celebración del 450 aniversario de San Juan, a él no le permitieron estar en esa comisión. ¿Ok? A mí me votaron. Así que, como decía el Quijote, hermano Sancho, con la iglesia hemos topado. Bueno, pues nada, seguiremos. Yo sigo intentando porque yo soy insistente. Bueno, ha sido muy grata esta charla y esta conferencia. Y Ricardo, te deseo mucho éxito y sigue, no nos dejes ahora con esta embocadura. Yo espero seguir oyendo cosas de ti y de Rodrigo. Bueno, sí, hasta lo más que yo pueda. Me gustaría, por supuesto, continuar, sí. Muchacho, tienes toda una vida por delante. Está empezando. Ay, venga. Pues yo me voy despidiendo porque tengo que hacer cositas aquí de la academia. Ricardo, ha sido un verdadero placer compartir contigo y con todos, con Héctor, con Josué, con Carlos, con Aide, con Ramonita. Estamos aquí con Carlos Hernández. Estamos aquí en familia. Claro. Digo, todos ustedes son del oeste, casi todos ustedes son del oeste. Yo soy de Arecibo. No, yo nací en Arecibo, me crié que ustedes viven en Carolina ahora. Imagínate tú. Ah, bueno. Cuídate, Marita, tanto tiempo sin verte. Pues mijo, yo me retiré y la pandemia me encerró. Bueno, jóvenes, si me permiten, ¿verdad? Porque ya no se nos fue el tiempo, quería agradecerles a todos por estar en esta velada tan interesante, a Ricardo, ¿verdad? Por su excelente trabajo y buena presentación y provocación, ¿verdad? Porque de aquí, como dijeron varios de ustedes, salen muchísimas otras ramas para la investigación. Ricardo, mientras estuviste el problema técnico, Josué recomendó que verificara. Josué, ¿estás por allí? ¿Quieres hacerle la recomendación antes de cerrar? Sí, estoy por aquí. Ricardo, disculpa que me conecté tarde, es que tenía problemas con el Zoom, pero escuché el final de la presentación. Buenas noches. Es que no sé si lo dijiste al principio, pero recomendé que vieses la documentación de la Real Hacienda de Puerto Rico, la documentación de la Contaduría y la Tesorería.
porque es más que probable que debe aparecer información de, por lo menos, los trasiegos económicos del personaje. No sé si la has visto. No, no la he visto, pero esos son colecciones en el Archivo General de Indias. Bueno, la contaduría está en el Archivo General de India, pero también está aquí en Puerto Rico en formato de micropelículas, en el Centro de Investigaciones Históricas. Está toda la serie para el siglo XVI y el siglo XVII, completita. Y sugiero, ¿verdad?, que le echen una mirada. Son cientos y cientos de documentos del trasiego económico, compras, ventas, almoneda, bienes de difuntos, importación, exportación, almojarifago, y sale prácticamente todo el mundo de la isla realizando algún tipo de actividad económica. Y sugiero, ¿verdad?, que le echen un vistazo porque es importante esa serie documentales. Claro. Pues sí, Ricardo, muchas pues, gracias. sí, me escribe y hacemos la corrección. Y Josué es uno de los expertos en la materia. Sí, a través de Carlos puedes contactarme y si necesitas ver algo, lo cuadramos acá en San Juan, en el Centro de Investigaciones Históricas. Mira, también pienso que debería tratar de ver si consigue en Sevilla, Carlos y Ricardo, el libro del que hemos hablado antes, que fue una tesis doctoral que escribió un ex cura vasco que vivió en Puerto Rico y que estudió la maestría en Geopiedra. Carlos, ¿tú te recuerdas el nombre del cura? No me acuerdo, pero hemos hecho 20.000 intentos, Héctor. Lo Sí, que falta es caer allí. Lo último que ha encontrado Carlos es que la tesis se encuentra en la biblioteca de la sección de historia de la Universidad de Sevilla. Y es un trabajo sobre, creo que se llamaba así, San Germán, una lucha por su autonomía, siglo XVI, XVII y XVIII. A lo mejor, pues ahí puedes conseguir algo. También, sí. No vamos a descansar hasta que consigamos esa tesis, Héctor. Lo que nos falta es ir hasta allá, y es lo que vamos a hacer en algún momento. Sí. Es importante que tengamos ese trabajo acá y hagamos lo estudiemos. El autor se llama José María Izaguirre. Gracias. Sí. Yo tengo la información también, Ricardo, que eso podemos hacer este trabajo en equipo, ver quién logra el que nos dé un facsímil primero. Bueno, jóvenes, vamos. ¿Algún otro comentario? Me gustó mucho esta sesión porque queremos seguir y seguir. Y yo sé que llevamos ya hora y 36. Y ha estado buenísimo. ¿Algún otro comentario final de alguien o nos vamos? Bueno, pues nuevamente, Ricardo, muchísimas gracias. Y la verdad es que ha sido una buena sesión. Y ya lo has visto, ¿verdad?, por el interés de las preguntas y los comentarios. Dentro de tanto conocedor, ¿verdad?, esta noche pues hemos aprendido un poco de cada cual. Así que buenas noches a todos. Buenas noches y muchas gracias por todo. Buenas noches a todos. Se cuidan. Hasta luego. Hasta luego.